Listo. Muy buenas noches a todos. Este viernes que continuamos con el discipulado. Es el viernes 21 de junio y el título del discipulado de hoy le hemos llamado Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y es un texto bíblico, parte de lo que vamos a estudiar. Yo quiero compartir con todos ustedes una experiencia sobre este discipulado de Gálatas. Hemos tenido otros discipulados anteriormente, pero este discipulado nos ha impuesto, gracias a Dios, retos importantes en nuestra vida y en nuestra manera de aprender sobre la enseñanza bíblica. Primero hemos descubierto que pues Pablo lo escribió con el corazón en la mano, realmente como los Gálatas eran producto de un gran esfuerzo, una gran operación espiritual y material de evangelización en un territorio muy alejado de las regiones donde Pablo había andado hasta entonces, y Pablo y sus acompañantes. Pues él amaba mucho el fruto de esa operación de evangelización de las regiones de Galacia, que actualmente es territorio de Turquía, es la parte del norte. Y pues la carta en sí es una carta pues llena de emotividad y de gran necesidad para que no cayeran en el intento del enemigo de desviar la enseñanza y por lo tanto desviar a la iglesia de su propósito y quitándole méritos y frutos. Porque aquí vemos que la evangelización, llevar el evangelio es un acto no nada más material, sino también espiritual, poderosamente espiritual. Y entonces lo podemos ver en el texto. Y hay muchas ideas que las está repitiendo. Llevamos ya el tercer capítulo de Gálatas y parece que no avanzamos, parecen, pero nada más parece. Y en la medida que los que preparamos este discipulado vamos avanzando en los, en los versículos y en las ideas de Pablo, como están plasmadas, nos vamos dando cuenta de lo importante que es el tema. Y pues yo recomendaría que para realmente avanzar a los discípulos que son verdaderamente discípulos, pues hay que leer y leer hasta familiarizarse con términos como promesa de Dios, pacto, que en griego es el diateque, dia, Theke, ese es en griego pacto, que es un documento o un acto legal. En griego significa pacto, significa un documento o un acto que que legaliza una acción o una propiedad, un contrato. También se menciona mucho la palabra justificado o justificación. Eh, También se habla mucho de la justicia propia. Otros términos que se encuentran mucho es la ley de Dios dada a Moisés. Otro término es los gentiles.
Desde luego que el pacto de Dios con Abraham también habla mucho de la fe y también dice que es de fe, la fe es de fe o salvos por la fe. La fe tiene muchas aplicaciones. Hijos de Abraham por la fe. También se repite mucho la maldición y se le asocia con la ley, lo que significa la maldición y lo que significa la ley de Moisés. Se habla de la bendición y de la promesa por fe, que es la bendición, y de recibir la promesa del Espíritu. Se lee mucho lo que es la gracia y es por gracia. Son términos que estamos viendo que se repiten y uno diría, ¿por qué los repite tanto? ¿No avanzamos o sí avanzamos? Pero todo tiene un propósito. Cuando el tema es importante y este tema es importante, pues el Espíritu Santo a través de los escritores de la palabra de Dios no escatima esfuerzo para que no queden dudas o áreas que no puedan ser interpretadas con la ayuda del Espíritu Santo. Mucha gente acusa la Biblia y dice, no le entiendo, pues no entiendo nada, y en eso se escudan para seguir con su vida, pues tal como está. Pero el ser un discípulo, un verdadero discípulo, implica entender y saber que la Biblia, la palabra de Dios, ha sido escrita de una manera adecuada para entenderse, siempre y cuando pongamos todo nuestro esfuerzo y usando los recursos que el Espíritu Santo nos da, como los maestros, los discipuladores, eh, todo lo que el Espíritu Santo pone alrededor de la ley de Dios, de la palabra de Dios, para que el discípulo entienda. El Señor no quiere zombies, no quiere robots que lo sigan automáticamente, mecánicamente, no. El Señor quiere seres pensantes, actuantes en plenitud de su capacidad para tomar la decisión de seguirle. Siempre que escuchamos las afirmaciones radicales de la salvación por gracia, han de surgir inmediatamente preguntas como, pues ya somos libres de la ley, y eso no dice la palabra de Dios. ¿Eso quiere decir que no tenemos que obedecer la ley de Dios? Ahí ya nos estamos haciendo preguntas, luego hay discusiones en la iglesia o con las iglesias y, y pues alguno dice, si siempre soy salvo solo por la actuación de Cristo y no por la mía, ¿por qué debería luchar por llevar una vida santa? ¿Tengo alguna obligación de guardar la ley de Dios? ¿Y por qué? ¿Por qué? El por qué es muy importante. De hecho, no hay preguntas más prácticas que concerniente a la relación de un cristiano con la ley de Dios, porque de ahí se derivan muchas preguntas que cada uno de nosotros tiene. Por ejemplo, ¿cómo voy a tratar a mis hijos? ¿Cómo voy a tratar a mi esposa, a mi esposo, a mi compañero? ¿Debo congregarme? ¿No debo congregarme? ¿Dónde debo congregarme? Eh, ¿En qué debo gastar mi dinero? Eh, todo esto, todo esto viene como resultado de la pregunta que es fundamental como cristiano. Y cada uno en el nivel que estamos la respondemos. ¿Cuál es mi relación con la ley de Dios? ¿Cuál es mi relación?
En el transcurso de su carta a los Gálatas, Pablo ha establecido que somos salvos y justificados, redimidos solamente por la fe en Cristo y por ninguna justicia propia. Así que ha llegado el punto donde un lector cuidadoso nos estaríamos preguntando, ¿cómo encaja la ley? ¿Cómo encaja la ley? Pablo aborda aquí este asunto crucial, estamos en esas, pues que requiere partir de fundamentos bien establecidos para poderlo llevar a la práctica. Y no equivocarnos, porque equivocarnos es el peligro en que estaban los Gálatas de seguir un evangelio diferente. Primeramente, Pablo quiere enfatizar lo que la ley no hace, así que toma un ejemplo de la vida cotidiana, ¿verdad? En el versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Nadie puede anular ni añadir nada. Una vez que ha sido ratificado un pacto, ya está hecho y no hay cambio, no hay cambio. Pablo sabe que algunos podrían advertir que la ley de Moisés vino 430 años después de las promesas de salvación hechas a Abraham y concluir, podrían fácilmente decir, ah, pues como la ley es después de las promesas de Abraham, pues entonces eso cambia las cosas. Si queremos obtener la bendición de Abraham, ahora tendremos que obedecer además la ley de Moisés. Pero Pablo dice, y esto es enfático, Pablo dice y demuestra que esa conclusión que acabamos de mencionar es absolutamente falsa. La ley, la ley que vino después con Moisés 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. Pues de haber sido así, o sea, de anular el pacto de Dios con Abraham, pues entonces la promesa que Dios hizo quedaría sin efecto. Y eso sería muy grave. Querría decir que no importa la fe, porque Abraham pues es el padre de la fe, amigo de Dios por la fe, y los que son hijos de Abraham son hijos de fe. Entonces, si lo que importara fuera cumplir la ley de Moisés, pues tanto los gentiles como los falsos, los judíos que no cumplieran la ley, pues estaban perdidos, lo cual quiere decir que toda la humanidad estaba perdida y ahorita vamos a ver por qué. La ley no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. La ley de Moisés no puede convertir la promesa de Dios hecha a Abraham en algo diferente de lo que es una promesa. Vamos a estudiar un poquito más la promesa que Dios le hizo a Abraham. Vamos a Génesis 15, el versículo 6, Génesis 15, 6. Porque si todo parte de esa promesa, pues haremos bien en saber bien sobre la promesa, cómo fueron las circunstancias, cómo fue la promesa. Génesis 15, versículo 5 en adelante. Abraham se estaba quejando de que no tenía hijos, ya Dios le había prometido un hijo, pero
Él dudaba hasta cierto punto y vino Dios, vino el Señor y platicó con él. Versículo 5, Génesis 15:5, lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, y creyó a Jehová, aquí está la fe de Abraham, creyó a Jehová, no creyó en Jehová ya creía, platicaba con él, pero aquí le creyó a Dios, le creyó a Dios y le fue contado por justicia, o sea, fue justificado por la fe, por haber creído. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Casi casi le pedía pruebas, le pedía que le diera algo más. Y le dijo el Señor, Dios Todopoderoso, Jehová, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra. Aquí se describe, ya lo hemos leído, pero lo vamos a volver a leer porque es importantísimo. Hay bastantes detalles que no podemos ignorarlos para entender la validez de la promesa. Eh, Esto que le pide hacer el Señor a Abraham era una manera de sellar un pacto en las costumbres de aquella época. Y eso era tomar animalitos especiales, escogidos dentro del rebaño y sacrificarlos y partirlos en dos y hacer un camino de por medio por el cual caminarían pues las dos personas que entrarían en el pacto, que se comprometían. Y vamos a ver el detalle aquí, hay un detalle muy importante. Efectivamente, Abraham trae la becerra de 3 años, trae la cabra y un carnero de 3 años, también trae tórtola y un palomino. Becerra, cabra, carnero, tórtola y palomino. Tres animales de la tierra y y dos aves. Y tomó esto Abraham y los partió por mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y la señal del pacto, de que iba a hacerse un pacto, pues duraba hasta que se veía que el pacto era confirmado. Entonces, como había ya pues los cadáveres de los animales, descendían aves de rapiña y Abraham las estaba ahuyentando. Y aquí viene un detalle muy importante. A la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Qué podemos decir de Abraham? Pues que Abraham se durmió. ¿Podía haber hecho el pacto Abraham estando dormido? No, porque para corresponder al pacto, Abraham tenía que, al igual que el Señor con quien estaba haciendo el pacto, tenía que caminar por el medio de los animalitos, pero Abraham se durmió. Y ya dormido, Jehová le habló, no lo despertó, y le dijo, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava, será oprimida 400 años, la nación a la cual servirán juzgaré yo, saldrán con gran riqueza, vendrás a tus padres con paz, y serán sepultados en buena vejez, en la cuarta generación volverán, porque aún ha llegado la maldad a su colmo la maldad de amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía una antorcha. Aquí dice la palabra de Dios un horno que humeaba, pero era como una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Pues que Dios, de una manera unilateral, porque Abraham estaba dormido, pasaba entre los animales haciendo el pacto.
En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, y este pacto, vean qué detalle, y este es el detalle más importante, es un pacto que hizo Dios y Dios nunca falla en sus pactos, nunca. Aunque Abraham estaba dormido, no lo hizo con un Abraham por las obras de Abraham o porque Abraham haya sido, mm, aparte de que era un hombre de fe y que Dios lo conocía, el pacto lo hizo Dios, lo hizo el Señor y le dijo que a su descendencia daré esta tierra. Pues importante, ¿verdad? Porque el pacto que hizo Dios, eh, pues era un pacto de bendición. Lo vamos a ver también en Génesis 12. Vamos a retroceder a Génesis 12. Versículo 1. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, benditas en ti. Su descendencia traerá bendición. Abraham, bueno, tuvo a un hijo, pero tuvo mucha descendencia, pero no habla en plural, sino habla de una descendencia traerá bendición, y esa descendencia es Cristo. Ahora, hay este argumento poderoso. Si la ley de Moisés llegó como un medio de salvación, implica que Dios cambió de opinión. Significaría que Dios decidió que no necesitábamos un Salvador y que Él daría su bendición sobre la base del cumplimiento de la ley y no de la promesa. Aquí nuestra respuesta es un no, no. Dios no cambió de opinión. Porque si la ley tuviera esa función, no se sumaría a la promesa, la anularía por completo, porque si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Promesa y ley son mutuamente excluyentes, no puede existir la promesa y la ley juntas, se excluyen mutuamente, o la justificación es por la promesa que Dios dio o por la ley. La promesa es por fe, la fe de Abraham, y la ley, pues es la ley que dio Moisés para el que la cumpliere, el que la cumpliere. Si yo doy algo porque lo he prometido, no es por tu cumplimiento. Si yo te doy algo porque lo has hecho, no es por mi promesa. O sea, si tú hiciste algo, pues ya no es por promesa, es por tus obras. Pablo es insistente, algo se recibe o por gracia o por obras. Viene por la promesa del dador o por el cumplimiento del que la recibe. Es una u otra. Vale la pena meditar en esto. Para que una promesa produzca un resultado, solamente tiene que ser creída. Pero para que una ley produzca un resultado, tiene que ser obedecida siempre. Tremendo, ¿verdad?
Ya vimos lo de la promesa a Abraham y que Dios pues la dio unilateralmente. Abraham estaba dormido, eh, pero Dios estaba consciente de que para cumplir esa promesa de que dio a Abraham, la promesa de la salvación por la fe, pues él tenía que morir. Así como los animalitos que se sacrificaron para hacer un camino, para cumplir hacer el pacto, el que caminaba en medio del pacto y el que caminó fue Dios, sabía que eso lo comprometía al cumplimiento del pacto, y para que ese pacto se cumpliera, él tenía que morir en la persona de su Hijo, Cristo. Y ahí es donde entra pues la promesa Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese momento que el Señor estaba sellando el pacto con un Abraham dormido y él pasando por en medio de los animalitos, prometiendo salvación a la descendencia de Abraham, personificada en Cristo, también se estaba comprometiendo a morir, porque no había otra manera de cumplir ese pacto de la promesa, porque ya no era por la ley, ya no era por las obras, tenía que haber un reemplazante, un sustituto a morir. Es común que los creyentes comencemos nuestras vidas cristianas mirando más allá de nosotros mismos y la muerte de Cristo nos sea revelada y claramente comprendamos a Cristo crucificado y al amor de Dios, confiando en la promesa de Dios que Cristo ha quitado nuestra maldición y nos ha dado su bendición. Pero conforme avanzamos en nuestra vida, nuestro caminar en Cristo, parece contradictorio, pero es muy fácil y tentador buscar dentro de nosotros mismos nuestros esfuerzos humanos, descansando en que nuestro propio cumplimiento nos dé algún sentido de aceptación ante Dios. Hacer esto nos vuelve radicalmente inseguros, socava nuestra seguridad y nos lleva a la desesperación o al orgullo si sentimos que pues estamos súper cumplidores y hacemos grandes obras. Pablo quiere que los cristianos de Galacia aparten sus oídos de los falsos maestros para que así quiten sus ojos de ellos mismos y los pongan en la cruz de Cristo, con Cristo crucificado. Ya se leyó Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cualquiera que sea la razón por la cual Dios le ordena a su pueblo cómo vivir, no puede ser con el fin de ganar su aceptación. O sea, combatamos con todas nuestras fuerzas que nuestro obrar cristiano es para ganar la aceptación de nuestro Dios, que es bondadoso. Él ya nos aceptó a través del pacto que hizo hace miles de años con Abraham y que se comprometió a cumplirlo, lo cual lo obligaba a morir, pues él no se echó para atrás, y envió a su Hijo para que viviera una vida santa y sin pecado y muriera en una cruz. Y la palabra de Dios dice que maldito aquel que es colgado de un madero.
y dice que por medio del cumplimiento de la ley, pues nadie puede justificarse. La promesa precede a la ley. La ley no puede coexistir con la promesa para dar bendición. La ley no hace a un lado la promesa como la fuente de bendición. Israel era una nación que debía confiar en la promesa de Dios. Lo mismo aplica para el cristiano. Aquí hay 3 preguntas que quedan de tarea para reflexionar. ¿De qué manera te alientan en tu vida de fe ese acto que ocurrió hace miles de años en un desierto solitario, que es la ceremonia del pacto de Dios con Abraham? Génesis 15, del 5 al 18. Léelo varias veces y date cuenta. Bueno, lo tienes que leer desde un poco antes, desde el versículo 5 hasta el 18. Sí, Génesis 15 del 5 al 18, ya lo había dicho. ¿De qué manera el leer esos detalles y el ver que Dios lo realizó aunque Abraham estaba dormido y se comprometió a bendecir a la simiente de Abraham, cosa que cumplió en Cristo? ¿Qué manera te alienta en tu vida conocer estos detalles? Pregunta número 2, ¿en qué momentos te sientes más tentado a ver tus propios esfuerzos para hacerte aceptable a Dios? Es una pregunta bastante interesante que te veas tú mismo, porque todos estamos tentados en algún momento a presentarle nuestros esfuerzos para que seamos más aceptables a Dios. 3, para ayudarte a diagnosticar tu propio corazón, pregúntate, ¿qué me hace sentir desesperación en la vida? ¿Qué me hace sentir orgullo de mí mismo? Analízate de acuerdo a la palabra de Dios. Pues dejo a Yazaret para que continúe con la parte que le toca, que es muy interesante y nos permitirá concluir con el capítulo 3 de Gálatas. Adelante, Yazaret. Bueno, hermanos, pues vamos a concluir el capítulo 3. Voy a retomar de 3 versículo 26 de Gálatas. Ajá. Dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y hasta ahí me voy a parar. Es muy importante, hermanos, habíamos hablado porque un versículo antes de Pablo concluye diciendo, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Y hablaba que bajo el ayo de la ley, bajo la tutoría de la ley. El estudio pasado vimos cuál era el propósito de la ley y era como una guía, era un guía temporal, ¿verdad? Que nos estaba orientando a ver hacia la obra de Cristo. Ajá. Pero ya vino Cristo y ahora con la fe ya no estamos bajo esa tutela, sino que ahora caminamos por fe. Como vimos el estudio pasado, el justo por la fe vivirá. Y en este punto, hermanos, en el 26 que dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Este es un punto culminante de todo lo que hemos estudiado hasta esta parte, ¿verdad? Llegamos a un punto muy importante de este evangelio y voy a leer un comentario de Sinclair Ferguson que dice: la noción de que somos hijos de Dios, sus propios hijos e hijas, es la causa principal de la vida cristiana. Nuestra afiliación a Dios es la cúspide de la creación
y la meta de la redención. Y vamos a hablar, hermanos, de nuestra adopción, ¿verdad? Si Jesús, como la descendencia, como esa promesa que le fue dada a Abraham, en él reposaba y fue la culminación y el cumplimiento de la promesa dada a Abraham, y Jesús obtiene todas las bendiciones que se le prometieron, entonces cualquiera que le pertenezca a Cristo, por medio de la fe, entonces automáticamente se vuelve heredero también de esas promesas hechas a Abraham, cumplidas en Cristo. Hermanos, hemos creído en Cristo, estamos en Cristo, entonces ya somos hijos de Dios. Somos hijos. No es algo a lo que aspiramos, algo que vamos a llegar a ser en el futuro, es una realidad hoy en nuestro presente. Hemos creído en Jesús y vivimos en Cristo, somos hijos de Dios, como dice este versículo de Gálatas 3:26, ¿verdad? ¿Qué ocurre, hermanos, entonces con la fe, verdad? Porque Pablo dice, llegada la fe, entonces ya no estamos bajo el ayo de la ley. Bueno, la fe en Cristo, hermanos, emancipa el alma de los obstáculos al estar, porque antes nuestra alma, nuestra vida estaba sometida a un estado inferior que era la ley. Estábamos sometidos a ella, pero llegando la fe ahora eleva nuestra condición a una relación más elevada, a un nivel más alto y perfecto. ¿A qué nivel, a qué estado? Pues al estado de ser un hijo libre de Dios. Y un hijo, hermanos, un hijo disfruta de una relación inmediata, constante y muy cercana con su padre. Y además un hijo también disfruta de todos los privilegios y de una libertad mucho más amplia, porque ya no estamos bajo sometimiento como nos tenía la ley, sino que ahora somos hijos libres de Dios. Y eso nos eleva a tener una relación libre, cercana, íntima, profunda con el Padre, con nuestro Padre, ¿verdad? Jesús dijo, por medio de Jesús es que ahora podemos llamar al Padre nuestro Padre. Esta relación, hermanos, superior a la que nos eleva es por fe. O sea, la clave aquí es que, dice Pablo, venida la fe, es por la fe. Y esta relación superior excluye a esa inferior que era la ley de las obras. Y voy a tomar un poco, hermanos, esta parte de hijos, porque esta parte de hijos en género masculino, la palabra está en género masculino y lo vamos a tocar, porque no quiere decir que es solo para hombres, varones, hijos de Dios, aunque está en este género masculino, pero incluye a todos los que están en Cristo, sean niños, ancianos, mujeres, hombres, esclavos, libres, judíos, griegos, mexicanos, a todos los que están en Cristo, este término hijos aplica para ellos. Y esto no tiene que ver, ¿verdad?, con ningún género, hermanos. Y esto es muy importante porque la Biblia, hermanos, en nuestro tiempo, si en ese tiempo esto era una afirmación muy radical y muy revolucionaria, porque cuando hablábamos de que Cristo nos ha hecho herederos en la antigüedad y en la cultura judía, una mujer no tenía el derecho de heredar simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces vemos aquí esta afirmación que hace Pablo, donde dice que todos los que han creído en Cristo somos hijos de Dios, y este hijos incluye incluso a las mujeres, ¿verdad? Dios es imparcial en este tema de género, ¿verdad? Como así mismo Cristo dice, o la palabra de Dios dice que Cristo viene por su novia.
y ese novia, género femenino, incluye varones, ¿verdad? O sea, Dios es imparcial en este tema de género, ¿verdad? Y es muy importante porque esto es una afirmación muy revolucionaria y muy radical para el tiempo de Pablo y para nuestro tiempo, hermanos. Hijos incluye a todo aquel que ha creído en Jesucristo, sin importar cultura, raza, género, ¿verdad? Y dice el versículo, vamos al 27, Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ser bautizado en Cristo no es el mero acto ritual, ¿verdad? Del bautismo, es decir, de que dices que quieres ser bautizado y te meten en el agua y te sumergen y sales. Ser bautizado en Cristo no es precisamente eso, sino que implica un poco antes. O sea, el bautismo en Cristo implica desde el momento en que tú creíste en lo que se te habló sobre la obra de Jesús. El acto que después haces de sumergirte en las aguas es por el mero convencimiento de eso que has creído, en Cristo. Entonces, este bautismo en Cristo es igual o es sinónimo a creer o haber creído en la obra de Cristo. Y Pablo maneja aquí un término, revestido, porque esta palabra de revestido, que es una metáfora que Pablo utiliza muchas veces en la palabra, una de ellas la podemos ver en Efesios capítulo 4, versículo 24, que dice, 23 voy a leer, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo utiliza mucho esta metáfora, hermanos, de la vestimenta, y este revestíos habla de vestimenta, pero lo que aquí dice Pablo es que Cristo ahora es nuestro vestido, Cristo es nuestra vestimenta. Y vamos a ver algunas cosas muy importantes que implica esto, que nosotros ahora estamos vestidos de Cristo, Cristo nos viste, Cristo nos cubre. Una de estas implicaciones, número 1, es nuestra identidad que está en Cristo. Así como nuestra ropa habla mucho de quiénes somos, ¿verdad? Asimismo, nuestro vestido espiritual, pues habla de quiénes somos y además nos identifica con otros del mismo género. Por ejemplo, ¿cómo identificamos a un doctor? Tú vas a un hospital y fácilmente tú puedes identificar quién es el doctor, ¿verdad? El doctor trae una bata blanca. Además, trae otros artículos y herramientas que te dicen que él es un doctor. ¿Cómo identificamos a un bombero o a un policía? Pues visten un uniforme que los identifica como tal, como que son policías y la gente puede decir, ese es un policía, ese es un bombero. Decir entonces que Cristo es nuestra vestimenta, es decir, que nuestra identidad se encuentra en Él, que lo que somos es por Él, es Él en nosotros. Segunda implicación de esto, hermanos, la cercanía en nuestra relación con Cristo. Así como nuestra ropa siempre nos acompaña donde quiera que vamos, ¿verdad? Nunca salimos sin ropa a ningún lado, nunca no salimos sin nada, o hace frío y no salimos sin un suéter, ¿verdad? Sería imprudente salir al frío sin un suéter. Bueno, asimismo nosotros dependemos de esta vestidura, dependemos de Cristo para vivir. Es decir, no vamos a ningún lado sin Él. No hacemos nada sin primero tomarlo en cuenta, sin detenernos a pensar, tengo que llevar a Cristo conmigo, ¿verdad? Cristo, o sea, esto nos habla de una relación muy cercana y muy íntima que tenemos con el Señor, el Cristo como nuestro vestido, nuestra vestimenta. Tercera implicación, la imitación de Cristo. Y voy a ver qué es esto de la imitación de Cristo, hermanos, porque uno creería
que imitar a Cristo es, pues voy a ser como Él, pero más chafas, ¿no? Porque difícilmente somos como Él, o sea, fallamos en muchas cosas. Es decir, esto no es posible. Más bien, imitar a Cristo es un estado consciente que nos lleva a actuar y pensar como si estuviéramos frente a Cristo mismo, a la vista de Él. Quiere decir que llevamos a Jesús a cada área de nuestra vida y vamos cambiando de acuerdo a su voluntad y la obra transformadora del Espíritu Santo. Ajá. Entonces, esto nos lleva a que podemos quizás hacer muchas cosas por cumplir según nuestro criterio con cosas que nos hacen parecer buenos. Es decir, yo voy cada 8 días a la iglesia. Eso no es estar vestido de Cristo. Eso no es imitar a Cristo. Pero saliendo de ahí, yo no me visto de Él. Yo olvido mi vestimenta de Cristo en mi casa y voy al trabajo, voy a la escuela, voy a otros lados que no es la iglesia, pero no estoy vestido de Cristo. Entonces, no, eso no es imitar a Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo de esto. O sea, ¿te ha pasado que de repente te encuentras en algún lugar compartiendo su palabra, orando por alguien, hablando con algún desconocido, pero que si tú lo piensas bien, por ti mismo nunca hubieras hecho algo semejante? Pero eso es Cristo en nosotros. Eso es la imitación de Cristo, ¿verdad? Eso es Cristo en nosotros. Ya no nos mandamos por nosotros mismos, sino que alguien más nos lleva y nos guía a lugares que por nosotros mismos no iríamos, a hacer cosas que por nosotros mismos no haríamos. Eso es Cristo en nosotros. La cuarta implicación, hermanos, de esto: nuestra aceptabilidad ante Dios. Decir que Cristo es nuestra ropa es decir que a los ojos de Dios somos amados solamente por la obra redentora de Jesús. Es decir, o sea, el Padre nos ve con agrado porque el Padre ve a Cristo en nosotros. O sea, cuando Dios nos mira, entonces no mira lo bien que quedamos después de habernos hecho algunos arreglitos que necesitábamos, pequeños en nuestra vida. No, 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 porque lo que éramos murió, hermanos. Lo que éramos, Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, Cristo es nuestro vestido, ¿verdad? Y entonces Dios ve a su Hijo en nosotros, porque nuestra vieja vida, nuestra vieja personalidad, nuestra vieja identidad ya no existe. Ahora es Cristo en nosotros. Jesús proveyó su justicia y su perfección ahora para que nosotros la usemos, para que nosotros la usemos. O sea, nosotros reflejamos a Jesús. Nosotros reflejamos y hacemos a donde Él nos lleva, ¿verdad? Conforme al Espíritu Santo, que es el que mueve y ejerce su autoridad y poder en nuestras vidas. Dice Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, Pablo usa esta metáfora, hermanos, de la ropa, de la vestimenta, para describir una vida completamente nueva, diferente. Y esto es mucho más que solamente guardar normas, cumplir reglas, incluso va más allá de solo obedecer ciegamente como soldados adiestrados, decía el pastor, como zombies. No, esto significa que amamos lo que Cristo es en nosotros y lo que puede llegar a ser en la vida que Él mismo compró, porque Cristo compró nuestra vida. Le amamos porque Él nos amó primero, aún siquiera, ¿verdad? Sin comprender quizá el por qué, pero su amor
es un hecho innegable. Su amor por nosotros es un hecho innegable. Y dice el 27 y 28, ¿verdad? Ya no hay judío, ni griego, esclavo, libre, ni mujer. Hay una intimidad, hermanos, tan profunda entre un cristiano y el Dios creador del universo. Eso es unidad. Eso es unidad. Y si un cristiano tiene tanta intimidad con el Dios creador, por lo tanto también tiene una relación amorosa y fraternal con cualquier otro cristiano. El versículo 27 y 28 unifica entonces a todos los hombres, mujeres, mexicanos, judíos, niños, en una sola persona, en Cristo. En Cristo. Y hermanos, esta declaración, ¿verdad? De que ahora todos somos uno en Cristo, no anula todos los deberes y las prácticas y responsabilidades características por ejemplo, de varones, de mujeres, de niños. No los anula, ya vimos. Esa parte, sí hay una parte en la ley que tenemos que cumplir, ¿verdad? Cada uno respectivamente. Hijos honren a sus padres. Eso es el 5º mandamiento y lo tenemos que guardar, ¿verdad? Entonces, el evangelio a través de esta declaración no quiere decir que me voy a comportar como un niño de 5 años cuando yo soy un hombre de 40. No. O sea, esto va más allá, hermanos. Significa que sobre todo rol que yo pueda tener en este mundo y en esta sociedad, que pueda tener en la vida, soy cristiano antes que cualquier otra cosa. Y a mí me encanta un ejemplo y lo voy a mencionar, me voy a ir un poco rápido, si no, no me da el tiempo. Pero hermanos, hay un ejemplo en la carta a Filemón que escribe Pablo precisamente. Les recomiendo que lo lean, es algo muy pequeño, es una carta que escribe Pablo. Y resulta que Filemón era un esclavo que se escapó de la casa de su amo. Y entonces se encuentra con Pablo y Pablo le comparte del evangelio, a lo que entonces Pablo manda una carta, ¿verdad? Que diga, no, Filemón no era el esclavo, su esclavo se llamaba Onésimo. Filemón era el amo del esclavo, perdón. Y entonces Pablo le escribe una carta a este Filemón porque Pablo conoce a este esclavo. Y entonces Pablo aboga por el esclavo y le dice a Filemón, por favor, recíbelo. Y antes que tu esclavo, que tu siervo, recuerda que es un hermano en Cristo, que es un hermano en la fe. Y aquí habla, es como que ejemplifica mucho, hermanos, este ejemplo, o sea, que antes que cualquier otro rol que podamos cumplir, somos cristianos, todos somos uno en Cristo. El evangelio, por lo tanto, derrumba 3 barreras que el mundo ha levantado entre las personas: la barrera cultural, la barrera de la clase social y la barrera del género. Cuando dice ya no hay judío ni griego, él derrumba la barrera cultural. Ya no hay esclavo ni libre, él derrumba la barrera de la clase social. Y ya no hay varón o mujer, derrumba esa barrera del género. La libertad que el evangelio nos da tiene que cambiar entonces nuestra actitud hacia todo lo que hacemos en la vida. Ahora, el impacto social que esto pueda tener, hermanos, no es el mayor propósito del evangelio. El impacto más importante, más notorio, debe ocurrir dentro de la misma comunidad cristiana, dentro del cuerpo de Cristo. Evidentemente esto va a traer un impacto en el mundo que nos rodea, hablando socialmente, culturalmente incluso, pero esto debe de ser notorio, debe de ser evidente dentro de la misma comunidad de cristianos, hermanos. Es una evidencia de que somos cristianos y de que pertenecemos a Cristo. Amén. Entonces, esta es la verdadera unidad. ¿Cómo podría entonces, entendiendo esto, cómo yo podría entonces menospreciar a alguien que está revestido de Cristo? Pues no podríamos menospreciar a otros, ¿verdad? Que están vestidos igual que nosotros, de Cristo. ¿Cómo podría yo sentir celo de alguien si yo soy un hijo de Dios? Esas son cosas que
ya no deberían estar en alguien que está revestido de Cristo, ¿verdad? Entonces, hemos sido o somos grandemente bendecidos y beneficiados con la gracia. La gracia es un gran beneficio, es un regalo inmerecido, ¿verdad? Porque no lo merecíamos. Somos pecadores, y éramos pecadores como todos los que estábamos destituidos de la gloria de Dios. No somos mejores que nadie. No podríamos entonces excluir nosotros a otras personas, y lo único que hace la diferencia, hermanos, es Cristo en nosotros, haciéndonos hijos adoptados por su gracia. Y termina y concluye el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Todo lo que Dios prometió a Abraham lo ha cumplido, lo cumplió en Cristo, ¿verdad? En su Hijo Jesús, y nosotros, hermanos, lo disfrutamos esos beneficios como sus hijos adoptados. Ajá. Entonces, pues con esto concluyo, hermanos, y vamos a orar, por favor, para concluir el mensaje. Y le voy a pedir a la pastora si nos ayuda a orar para terminar, por favor. Amén, amén, amén. Pues vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial porque su palabra siempre trae dirección a nuestras vidas, su palabra siempre fundamenta nuestro ser. Padre Santo y Dios Todopoderoso, Señor, definitivamente, Señor, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque tu palabra, repito, nos direcciona, nos da fundamento, nos trae luz, Señor. En tu palabra no hay confusión. Tu palabra es clara, tu palabra es precisa, Señor. Te doy gracias, Señor, por la doctrina, por la palabra, por el mensaje que estás hablando en nuestras vidas, Señor. Y te doy gracias, Señor, también, Padre, por la vida del pastor Jorge David, la vida de Yazaret, que siempre, Señor, muy atentamente, Señor, siempre están, Señor, al frente, Señor, cada viernes, Señor, compartiéndonos, impartiéndonos de lo que tú les compartes, Señor, a través de la Escritura. Yo te doy gracias, bendecimos sus vidas, Señor, y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Hoy vi que nos conectamos 10. Y bueno, doy gracias a Dios, Señor, porque seguramente tú eres quien pusiste en los corazones de cada uno de los que se conectaron el querer como el hacer. Yo te doy gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos convocas, eres tú quien nos invitas a la reunión, Señor, eres tú, y por ti y para ti es que nos reunimos, Señor. Yo los bendigo a mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús y te doy las gracias, Señor, por todo tu amor y por tu paciencia que nos tienes, Señor, porque eres benevolente, eres bueno, lento para la ira y grande eres en misericordia y en verdad. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús he orado. Amén. Amén, hermanos, bendiciones. Ay, se me acabó la pila. Hasta luego. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Pastor David, bendiciones, gracias, pastores. Yasa. Bendiciones a todos, buenas noches. Bendiciones, Rosita. Bonita noche. Gracias.